¿Quiénes pueden y quiénes no pueden adoptar en el Estado colombiano? Básicamente, para responder esta pregunta tenemos que dirigirnos o revisar el lineamiento técnico de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el lineamiento técnico del ICBF el que determina quiénes pueden en Colombia y quiénes no pueden hacer un proceso de adopción. ¿Quiénes son las personas que pueden en Colombia adoptar? Número uno, personas adultos mayores de edad, pero número dos, se deben cumplir requisitos como, por ejemplo, que tengan más de 25 años. De ahí en adelante, cualquier persona en Colombia puede adoptar. En Colombia existe la adopción por parte de parejas heterosexuales, es decir, un hombre y una mujer casados o con unión marital de hecho vigente, que esa unión marital tenga por lo menos 2 años de vigencia, matrimonio con al menos 2 años de vigencia, pero también pueden adoptar en Colombia familias monoparentales, que es básicamente un hombre solo o una mujer sola, monoparental, una familia monoparental que desee hacer un proceso de adopción. ¿Quiénes más pueden adoptar en Colombia? Por supuesto, hoy en Colombia es absolutamente legal y es válida la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿vale? Familias homoparentales, que son parejas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres, que deseen vincularse a un proceso de adopción. Estas son las personas que hoy en Colombia pueden hacer un proceso de adopción. ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de la adopción en Colombia y que pues no son ciertos? Hay muchísimos mitos. Realmente se presentan y hay muchos mitos y muchas informaciones que circulan y que en la práctica real no son ciertos. Se dice, por ejemplo, que en Colombia a las únicas personas que les sale una adopción fácil y rápida es a los extranjeros. Eso no es cierto. Colombia o el Estado colombiano, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no tiene montado un negocio alrededor del tema de las adopciones. Básicamente, de hecho, el proceso de adopción es un proceso gratuito para las personas que lo deciden y que lo desean realizar. Entonces, es un primer mito que definitivamente tenemos que decir que no es cierto. No es cierto tampoco que se requiera tener gran capacidad económica para poder hacer un proceso de adopción. No es cierto que se requiera gran capacidad económica. Se tiene en cuenta, por supuesto, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando se hace el proceso de idoneidad. Idoneidad es básicamente determinar si esa persona es idónea para adoptar, pues se tiene en cuenta sí la capacidad económica, pero no significa que una persona que no tenga gran capacidad económica no pueda hacer un proceso de adopción. Es uno de los factores que se tienen en cuenta, pero no es determinante para un proceso de adopción. También hay que decir que existen ante el Estado colombiano diferentes tipos de procesos de adopción. Principalmente existen 2 tipos de procesos de adopción. Un proceso es básicamente el proceso de adopción de persona determinada, que es cuando una familia heterosexual, una familia monoparental o una familia homosexual, una familia homoparental, acude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se vincula a un proceso de adopción. Se llama una adopción de persona indeterminada. Indeterminada pues porque básicamente no se sabe cuál es ese niño, niña o adolescente que le va a ser asignado a esa pareja. Ese es uno de los tipos de adopción para personas indeterminadas. También hay que mencionar, por supuesto, que también en Colombia pueden adoptar los ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos extranjeros o colombianos radicados en el exterior pueden hacer un proceso de adopción frente a niños, niñas y adolescentes en el Estado colombiano. Y existe, por supuesto, la adopción de persona determinada. Esos son los 2 tipos de adopción. La adopción de persona determinada también se hace ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es la adopción que se hace cuando básicamente los compañeros permanentes o los esposos quieren adoptar al hijo de su pareja. Entonces, básicamente el ejemplo es Pedro y María se van a vivir juntos o se casan. María ya tenía un hijo y Pedro ha ejercido la paternidad de ese niño, niña o adolescente durante varios años. Pedro quiere ser el papá adoptivo de ese niño y lo puede hacer a través de un proceso de adopción de persona determinada. Es decir, yo sé a quién quiero adoptar y quiero adoptar al hijo o hija de mi compañero, compañera permanente, esposo o esposa. Esa adopción es totalmente viable. La adopción de persona determinada también se puede hacer para personas familiares hasta en el 3er grado de consanguineidad. Existe también la adopción de adultos.
En Colombia, cuando yo puedo probar que esta persona ha tenido convivencia durante largo tiempo, ha ejercido como mi padre o mi madre, yo puedo pedirle al juez de la República que ordene que esa persona sea declarado mi padre o mi madre adoptivo. Se genera cambio de apellido, se genera todo el proceso y se puede hacer. Es absolutamente viable hacer adopción de adultos en el Estado colombiano. El proceso para la adopción se realiza básicamente ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante una entidad privada, pero entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, que se llaman las IAPAs. Usted puede presentar su solicitud de adopción ante una IAPA, sin embargo recomendamos que la solicitud de adopción se presente ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera directa. Ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se presenta la solicitud de adopción y lo que hacemos allí es básicamente iniciar un proceso, presentar una documentación, agotar una primera etapa, que es la etapa de idoneidad, donde básicamente Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revisa, evalúa su perfil, hace valoraciones de carácter psicológico, algunas ocasiones de carácter psiquiátrico, hace valoraciones con trabajadores sociales, visitas domiciliarias, entrevistas a la familia y se determina que usted es una persona idónea, viable para adoptar y para darle ese hermoso derecho a un niño de tener una familia. Y esto es algo bien importante para mencionar. La adopción no es un proceso para darle a un hombre, a una mujer o darle a una pareja un niño. La adopción es una oportunidad para un niño de tener una familia y de esa manera hay que ver el proceso de adopción. Ahora, la siguiente etapa del proceso de adopción es que cuando la pareja o la familia ya ha sido declarada idónea para adoptar, entonces en ese momento entran en lista de espera. En lista de espera, el Comité de Adopciones de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de la IAPA, donde usted ha presentado su solicitud, básicamente hace una valoración del tipo de parejas, las personas que se han presentado y coteja con su listado de niños, niñas y adolescentes que están dentro de la situación de adoptabilidad y entrega un niño a esa persona o a esa familia que desea adoptar. Esta es la segunda etapa del proceso. Y la tercera etapa es la etapa final que se hace ante un juez de familia de la República de Colombia en un proceso básicamente de homologación de la decisión, una decisión judicial en donde se va a ratificar la adopción que ha concedido Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí el juez ordena el cambio de apellidos, el cambio en el registro civil de matrimonio y todo el trámite legal que se debe hacer. Efectivamente, en Colombia las personas solteras pueden adoptar y deben presentarse básicamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como una familia monoparental, es decir, una familia de una sola persona. Es absolutamente viable para estas personas hacer un proceso de adopción. Los requisitos que se deben cumplir para poder participar dentro de un proceso de adopción concretamente es el requisito de idoneidad. Se debe pasar la etapa de idoneidad, se debe asistir a unos talleres de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y básicamente la idoneidad es demostrarle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las pruebas, talleres, diferentes diagnósticos, valoraciones que va a ordenar Instituto Colombiano, que yo soy una persona apta, soy una persona idónea para participar en un proceso de adopción, que estoy mentalmente estable, que estoy mentalmente preparado, psicológicamente preparado, que no tengo problemas psiquiátricos ni psicológicos de ningún tipo, que tengo capacidad económica, no es un requisito fundamental una gran capacidad económica, pero sí que tengo una profesión, un trabajo, digamos una calidad de vida razonable para darle una buena calidad de vida a un niño. Y por supuesto, cuando es una pareja casada, cumplir el requisito de tener un vínculo de matrimonio o de unión marital de hecho superior a los 2 años. Estos son algunos de los requisitos. Tener más de 25 años, pero sobre todo idoneidad, sobre todo superar la etapa de idoneidad.